comienzo una batalla. Hoy comienzo una guerra abierta en contra del mismo Satanás. Me declaro en una batalla abierta en contra de Satanás, el archienemigo de Dios y de todos nosotros. Y quisiera en estos momentos comenzar compartiéndole el título del mensaje en este día. El título del mensaje en este día es: comienza mi venganza en contra de Satanás por lo que un día le hizo a mi matrimonio. Hermanos, hermanas, desde hace, yo creo que más de 20 años, si en algún momento digo que es más tiempo y es menos, o digo que es menos y es más, me disculpa, porque hace tanto tiempo, por lo cual sería impreciso poder decir qué fecha o qué mes, aun qué año. Y porque me causó tanto dolor, casi nunca quisiera recordarlo. Me refiero a la experiencia del divorcio en mi matrimonio. De antemano aclaro para que nadie se equivoque, porque muchos se han equivocado y muchos han pecado delante de Dios al asegurar que el pastor Rafael Rodríguez se divorció de su esposa. Yo jamás solicité la demanda de divorcio. Yo jamás luché para divorciarme de la que era mi esposa en ese tiempo. Alguien estaría muy gozoso en que contara la historia, pero no tengo nada que decir en contra de aquella mujer que caminó conmigo. Creo que fueron más de 26 años en ese tiempo. Nada tengo que decir más que gracias por toda la felicidad que me dio y gracias por 5 hijos preciosos que me dio. Y que si de pronto pasamos por esa experiencia terrible, nada puedo decir, sobre todo que ya está en el pasado. Lo que sí, cuando yo pasaba por aquella experiencia, por alrededor de unos 6 años, cuando la herida estaba más profunda y más abierta y que más me dolía, yo seguía predicando la palabra del Señor. Y me recuerdo que después que yo predicaba en una campaña, me iba al hotel solo y de pronto me sentía tan triste, tan mal, que no sentía ni siquiera el deseo de sentarme en una de las sillas cómodas del hotel o de tirarme en aquella cama tan suave del hotel. Sentía el deseo de sentarme en lo duro del piso y ahí me sentaba en lo duro del piso, en el centro del cuarto, y levantaba mis ojos al cielo y llorando le decía al Señor: Señor, ¿por qué yo tuve que pasar por esta experiencia? ¿Por qué, si yo consideraba que mi matrimonio era uno de los matrimonios más firmes, más sólidos, tuve que pasar por esta experiencia?
déjeme decirle que tanto y tanto expresé yo esto delante de Dios, que un día Dios me dijo: hijo, a veces ustedes tienen que pasar por ciertas experiencias, las cuales yo utilizo para que puedan tener ustedes la oportunidad de entrar al mismo corazón del territorio enemigo y hacer un trabajo en favor de los demás. En esa ocasión me quedó bien claro. Y por alrededor de 20 años he estado esperando la oportunidad, la orden de Dios para ir en contra de ese enemigo que me hizo tanto daño como usted no tiene una idea. Por eso titulé a este mensaje: hoy comienza mi venganza contra Satanás por todo lo que un día hizo a mi matrimonio. Hermano, hermana, le voy a pedir que ponga mucha atención. Hoy comienzo una batalla. Hoy comienzo una guerra abierta en contra del mismo Satanás. Y déjeme decirle, a través de los años me he estado preparando y tengo una gran cantidad de material para poder hacerle la guerra, pero he sentido, eso lo experimenté esta madrugada, que es cuando estaba preparando este mensaje. Tengo tanto material acumulado que al final no sabía decidirme qué tocar. Y terminé sintiendo de parte de Dios que empezara por cualquier cosa que tenga relación con este asunto del divorcio. Y me dijo el Señor: ¿te recuerdas cuando de niño cazabas aquellos pajaritos negros que aparecían en los meses de noviembre, diciembre, cuando ya se habían levantado las cosechas? Aquellas parvadas de pajaritos negros que solamente por maldad, yo creo, íbamos a cazarlos. Y eran tantos y eran unas bandadas tan grandes que se movían como una nube negra cerca de nosotros. Y acostumbrábamos tomar un alambre de púas como de 1 metro, 1.5 metros, lo doblábamos 2 o 3 veces para que fuera como una vara fuerte, y nos acercábamos y lanzábamos esa vara de alambre o esa forma de alambre, y sabíamos que alguno o algunos caerían en cada vez que lo tirábamos. ¿Por qué? ¿Porque éramos muy buenos para tirar? No, porque había tantos que no podíamos fallar. Discúlpeme por esta confesión de haber matado a aquellos animalitos que ni se notaba, porque eran tantos miles que ni se notaba. Pero como quiera, era un niño pequeño. Y por lo que le digo esto, es porque cuando el Señor me dijo: estás buscando un tema,
lo dejas, tomas otro, dejas ese y buscas otro. Y me dice el Señor, toma lo que sea. Hay tantos matrimonios dañados, afectados. Hay tantos matrimonios que están en la mira de Satanás, que vas a hacer efecto con cualquier cosa que digas. Y como voy en contra de Satanás, entonces le voy a quitar de las fauces, allá en mi tierra le dicen en el hocico, le voy a quitar la víctima que lleva ya, el matrimonio que ya lo va arrastrando para esconderse en la maleza y destruirlo. Primeramente quiero darle gracias a Dios, porque en su grande amor y misericordia me ha guardado desde el día que creí en Cristo Jesús hasta este día, para no ofenderle abiertamente, para no cometer el acto de adulterio, porque ya conocí al Señor siendo casado, y porque a la mujer con la cual yo estaba casado no la ofendí cometiendo adulterio. Le doy gracias a Dios por ello. Yo sé que hay mucha gente que le gustaría que ahondara en este tema, pero hasta ahí me voy a quedar. Todo se lo dejé en las manos de Dios. Y cuando dejamos todo en las manos de Dios, ya no movemos nada. Lo que quiero decirle, hermano, hermana, que le voy a invitar a que meditemos en la palabra de Dios. Voy a tratar de centrarme, voy a tratar de ir directo, y espero, mi hermano, mi hermana, que usted pueda también ponerse en las manos de Dios y que hoy reciba de parte de Dios algo especial que a usted le sirva de refuerzo, de fundamento, de seguridad, para que nunca sea arrastrado por Satanás con esa influencia terrible del divorcio. Quisiera comenzar con una escritura. Esta escritura se encuentra allá en el principio de la Biblia. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Hermano, hermana, amigo, amiga que en estos momentos está pendiente de este mensaje, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios si es que usted está unido en matrimonio, unida en matrimonio, y en estos momentos está escuchando con atención la palabra de Dios. Bienaventurado usted, hermano, bienaventurada usted, hermana, que en estos momentos está recibiendo de parte de Dios el alimento espiritual que le fortalece para no caer víctima de Satanás. ¿Cuántos millones de matrimonios están todos los días delante de Satanás como víctimas sin que nadie los defienda, sin que nadie los alerte? Y usted en estos momentos está delante de Dios y Dios buscando fortalecer su fundamento. Dice así la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Le voy a leer en la Biblia Dios habla hoy.
que dice así: cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó, y les dio su bendición. Les dijo: tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces, a las aves y a todos los animales que se arrastran. Hermanos, hermanas que me están mirando en estos momentos, ¿cómo quisiera, oiga lo que le voy a decir, poderme meter en su mente y en su corazón y que pudiera hacer yo algo para que usted pudiera recibir la palabra de Dios plena, completa, toda, para que usted recibiera la plena fortaleza también de parte de Dios, para que nunca tuvieran ustedes esa terrible experiencia de un divorcio. Alguien pueda decir: hermano Rodríguez, no le entiendo muy bien eso que usted dice, que cómo quisiera meterse en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón y poder hacer algo para que recibiéramos la palabra de Dios. Escúchame bien. Por lo que he aprendido de la palabra de Dios, que es el matrimonio, y por las experiencias que he tenido de un divorcio, quisiera poder meterme a tu mente y llevar una herramienta con la cual quitara unos tornillos y quitara una tapa que está cubriendo la entrada de la palabra de Dios a tu entendimiento, para que la palabra no encontrara ninguna oposición y llegara no solamente a tu entendimiento, sino que pasara hasta lo más profundo de tu ser y te fortalecieras desde tu espíritu, y que de ahí en adelante desde tu espíritu tuvieras la fortaleza para hacer frente al enemigo de nuestras almas, Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque hay cosas que muchos hermanos no saben ni se imaginan. Quiero decirte que una de las primeras cosas que yo aprendí de parte de Dios, una de las primeras cosas que Dios me reveló, fue la razón por la cual Dios nos había creado. Lo primero que yo aprendí de parte de Dios era que Dios había creado al hombre como un acto muy especial. Acuérdate, ya un querubín, un ser angelical lleno de luz, glorioso, maravilloso, se rebeló delante de Dios y se convirtió en Satanás. Y Dios lo desechó de su gloria. Y con el propósito que nunca más, oiga, y con el propósito que nunca más volviera a tener comunicación con Él. Esto fue algo glorioso. Y yo quisiera que usted, hermano, hermana,
pusiera atención. Aquí tenemos algo muy especial. Y es que ahí estaba Satanás cuando el Señor estaba bendiciendo a Adán y a Eva. Ojalá que puedas entenderme este punto. Veamos el momento en que Dios está bendiciendo a Adán y a Eva. Esto es en el verso 28 cuando dice, Génesis 1:28. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. ¿Entiendes eso, hermano? ¿Entiendes eso, hermana? Primeramente, en el verso 27, hace referencia a que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, que en ninguno de los seres creados Dios puso su espíritu, solo en nosotros los seres humanos. Porque dice la palabra de Dios que Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Esto es, le compartió de su espíritu. Puso en él su misma esencia espiritual. Y fue el soplo de Dios, fue el Espíritu de Dios el que hizo que de pronto el hombre tuviera esa influencia de el soplo de Dios y de ahí tener una revolución dentro de él, tomando forma el alma e influenciando al mismo cuerpo. Y de ahí moverse y darse cuenta lo que había a su alrededor. Espero que vayas tomando en cuenta esto. Solamente en Adán y después, posteriormente, lo que era Adán también pasó a Eva, porque Eva era formada de la costilla de Adán, es decir, venía con la misma naturaleza de Adán. Ve grabándote esto. Ahí vemos cómo Dios le comparte su espíritu al hombre, de manera que aunque ya tenía una alma, la cual se conectaba con el espíritu, vamos a decir, hacia lo más profundo, y con esa misma alma se conectaba al cuerpo, lo externo. De manera que el hombre tenía esa posibilidad, tenía esa sensibilidad, tenía ese parentesco con Dios por el Espíritu. Y si tú descubres en el verso 28, Dios les dijo algo muy especial en la bendición que les da. Tengan muchos hijos, pero grábate esto. Dios les estaba diciendo, ustedes son una pareja, un hombre y una mujer que tienen espíritu de Dios, que por ese espíritu de Dios que tienen se pueden comunicar conmigo y yo me puedo comunicar con ustedes. Por lo cual Dios esperaba
que por ser el hombre y la mujer a la imagen y a la semejanza de Dios, por contar con esa influencia espiritual, ese soplo espiritual, ese ser de Dios en ellos, el hombre y la mujer, Adán y Eva, se preocuparían por comunicarse más con Dios, para que por esa comunicación abundante tuvieran siempre la seguridad de caminar por el camino correcto. Sin embargo, ellos tuvieron en poco esa relación con Dios. Ellos, conociendo que podían comunicarse con Dios, porque la Biblia dice que ahí en el jardín del Edén se movía el Espíritu de Dios o la presencia de Dios, y Dios hablaba con ellos. Y si Dios hablaba con ellos, yo creo que también ellos hablaban con Dios. Si usted me pregunta y me dice, hermano Rodríguez, ¿era audiblemente que se hablaban y se escuchaban? No necesita ser audiblemente. Cuando tú tienes una comunión con Dios en espíritu, no se necesitan las palabras. El asunto es que el hombre y la mujer tenían ahora la capacidad de poder hablar con Dios y de escuchar a Dios, y tenían también la responsabilidad de hacerlo, porque uno no puede dar un paso sin la dirección divina. Y es lo que nosotros ahora entendemos, que no podemos dar un paso sin la dirección del Espíritu Santo que está en nosotros. Si no, cuando tengas tiempo, lee Lucas capítulo 24. Por allá en el verso 49, el Señor les dice a sus discípulos: van a recibir al Espíritu Santo y me van a ser testigos, van a testificar delante de la gente. Y les dijo el Señor algo muy especial: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Qué les estaba diciendo? No hagan ningún movimiento sin la dirección del Espíritu. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor les dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Después que se manifestó el Espíritu Santo, entonces el mismo Espíritu Santo los movió, y todo era éxito de la iglesia. Por eso, si volvemos al principio, el hombre y la mujer fueron bendecidos de parte de Dios, por tener parte de Dios, por ser parte de la naturaleza divina, al recibir ese soplo divino de Dios, por medio del cual ellos podían comunicarse con Dios y Dios con ellos, y por medio del cual ellos debían someterse a Dios, a manera que Dios tomara sus vidas y se moviera Dios en ellos, y no ellos solos. Por eso, cuando nosotros ahondamos en lo que es ser nuevas criaturas, como que nos regresáramos allá
al momento de la creación de Adán, cuando Dios lo creó y puso en él su espíritu. Y ahora lo que nosotros recibimos de enseñanza bíblica es que no hagamos ningún movimiento hasta que el Espíritu Santo nos mueva. Posiblemente alguien diga: hermano Rodríguez, ¿qué no nos iba a hablar en contra de Satanás y a alertarnos para que no caigamos en el hoyo profundo del divorcio? Sí, con eso estoy, pero no nos ha dicho nada acerca de eso. Es que precisamente para allá voy. No me voy a meter directamente en hablarles de lo que es el divorcio, sin antes alertarles de los peligros de caer en ese asunto. ¿Por qué le estoy mencionando la bendición de Dios? Porque Dios tenía delante de él a dos personas que tenían su espíritu, a dos personas que le podían escuchar, a dos personas que si se disponían, Dios iba a obrar a través de ellos. Pero precisamente el error de Adán y Eva fue no dejar que Dios se moviera en ellos. Y quien cae en un divorcio, quien quiera que sea, ya sea por culpa de uno, si uno es el que se deja seducir por Satanás y llega el momento en que se dispone y se decide a divorciarse, es que no tomó en cuenta a Dios. Ignoró a Dios en su vida. Dejó de escuchar a Dios y le dio lugar a otras cosas. Volviendo al momento de la bendición de Dios, me llama la atención cuando Dios dice: multiplíquense. No simplemente estaba diciendo: llenen de hijos el mundo. No, primeramente Dios estaba viendo a una parejita que tenía espíritu de él en ellos. A una parejita que estaba creando en un estado perfecto. A una parejita que él esperaba que se consagraran completamente para que él y no ellos, él se moviera a través de ellos. Y si Dios se movía a través de ellos, ellos nunca fallarían. De manera que cuando el Señor dijo: multiplíquense, no dijo: tengan muchas relaciones sexuales y tengan muchos hijos. Ese no era el mensaje de Dios. El mensaje era: con personas con la imagen y semejanza de Dios, con personas que puedan escuchar a Dios y puedan recibir de Dios la guianza. Con ese tipo de personas quiero que se llene esta tierra a más no poder. ¿Se da cuenta que es una gran diferencia? Dios no estaba promoviendo el desenfreno sexual. Dios estaba diciendo: quieren llenar plenamente esta tierra, que ya no alcance un alma más, perfecto. Pero primeramente
Quiero personas que estén conscientes que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Quiero personas las cuales me conozcan, las cuales me escuchen y las cuales se dejen guiar. Y de ahí llenen la tierra. Entonces, dijo Dios, algo muy especial. Llenen el mundo de hijos y gobiérnenlo. Los pongo a ustedes como la base de este mundo, como el fundamento de este mundo, como el eje de este mundo. Todo el mundo estará girando en torno a ustedes. Ustedes serán el centro de la creación. Y como ustedes estarán conscientes de que son creados con la naturaleza divina por el Espíritu que yo les doy, entonces no va a haber problema. Entonces ustedes van a hacer cualquier decisión y cada decisión de ustedes será decisión de Dios. Te voy a mencionar algo. Cuando Dios, por medio del profeta Samuel, ungió al rey Saúl, dijo el profeta Samuel a Saúl: ve a cierto lugar y te vas a encontrar con un grupo de profetas que vienen profetizando. Y dijo: cuando te encuentres con aquel grupo de profetas, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y tú también comenzarás a profetizar juntamente con ellos. Y hay algo maravilloso que le dice el profeta Samuel a Saúl: cuando esto te haya acontecido, haz como tú creas más conveniente. ¿Te das cuenta? No le estaba diciendo solamente ten esa experiencia con el poder de Dios y de ahí haz lo que quieras. Lo que le estaba diciendo: cuando hayas tenido esa conexión con la gloria de Dios, de ahí en adelante todo lo que tú hagas puede ser Dios haciéndolo. De manera que hagas lo que hagas, te va a salir bien. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? Estamos con el principio de la Biblia. Y en el verso 28 dice algo muy especial. Y les dio su bendición y les dijo: tengan muchos hijos, llenen el mundo, oye, y gobiérnenlo. Sean los que tomen control de este mundo. Les entrego el mundo para que lo gobiernen, para que lo controlen. Y aquí es donde ya nos centramos en el asunto del divorcio. ¿Cómo es posible que dos personas que tienen espíritu de Dios cada una, que están creados a la imagen y semejanza de Dios, un día se miran, sienten algo especial y al otro día dicen que están enamorados, que son el uno para el otro y deciden unir sus vidas para siempre? Ese es el propósito. ¿Y por qué de pronto comienzan
a mirar el futuro como que el camino se va abriendo y como que ya uno tiene que ir para el norte y otro tiene que ir para el sur. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque en algún momento, como Adán y Eva, dejamos de que Dios se mueva a través de nosotros, es decir, dejamos de permitirle a Dios que mueva nuestras vidas y comenzamos a querer moverlas por nosotros mismos. Y en este momento yo quisiera pedirle a ese hermano, a esa hermana que me están mirando y que están unidos en matrimonio, oiga lo que le voy a decir. Estén viviendo bien, que no tengan problemas, o estén ya casi a punto de caer al precipicio de ese abismo sin fin que es el divorcio, de donde no se regresa. Hermano, hermana, tú que me estás mirando en estos momentos, si tan solamente pudieras descubrir la posición en que Dios tiene al hombre, la posición en que Dios tiene a la mujer, originalmente, porque lo que Dios le dijo a Adán y lo que Dios le dijo a Eva, allá al principio de la creación, eso es algo como una herencia para nosotros. Las promesas de Dios para Adán y Eva son las promesas de Dios para mí y para mi compañera. Si yo me aferro de esas promesas y las tomo para mí, y en primer lugar me rindo a Dios, me humillo a Dios, yo individualmente, porque en un matrimonio somos dos espíritus, dos mentes, dos pensamientos diferentes, y cada uno por su lado, por su área, tiene que rendirse delante de Dios. Ahora, es importante darnos cuenta que nosotros debemos creer a la palabra de Dios. Yo considero que lo más importante en la vida de un creyente en Cristo Jesús es la forma de cómo toma la palabra de Dios. La forma como nosotros tomemos la palabra de Dios va a determinar nuestro futuro. ¿Quieres saber en dónde vas a caer a mitad del camino? Mírate que no estás valorando, que no estás tomando en serio lo que dice la palabra de Dios. A la palabra de Dios hay que creerle o hay que desecharla. Es decir, lo único que nos va a ayudar es creer lo que dice Dios en su palabra y creerle con todo el corazón. El Señor Jesús dijo muy claro: si no se hacen como un niñito chiquito de estos, yo creo que tomó un niño y dijo: si no se hacen como un niño de estos de 2 años que tengo en mis brazos, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Y el Señor lo dijo porque un niño de 2 o 3 años, lo que tú le digas, él lo cree. Un niño hasta de 5 o 6 años, lo que tú le digas, él lo cree. Y dijo el Señor: háganse como niños. Traten
de ser como niños, de creer como niños. Y si usted, hermano que me está mirando, usted, hermana que me está mirando, usted, hermano que solamente me está escuchando porque me está escuchando por una radio, usted, hermana que solamente me está escuchando porque me está escuchando por una radio, si usted tomara en cuenta lo que dice la palabra de Dios y no defraudara usted a Dios con su palabra al dejar de creer en ella. ¿Por qué, hermano Rodríguez? ¿Por qué dice que podemos defraudar a Dios por dejar de creer a su palabra? Porque aquí tenemos la bendición de Dios a una pareja. Y se supone que una pareja, cuando acude a una iglesia, sea católica o sea cristiana, pero que acuden, van con el firme propósito de recibir la bendición de Dios. Y si van con el propósito firme de recibir la bendición de Dios, entonces eso viene directamente de parte de Dios a través de la primera pareja que Dios creó. Y también viene con el mismo paquete de la herencia, la autoridad para tomar control de todas las cosas. Piensen esto. Dios les dijo a Adán y a Eva: dominen los peces del mar. Pero, ¿qué, Señor? ¿Las mojarritas esas pequeñas? No. Ustedes tendrán el dominio sobre los grandes tiburones, sobre las grandes ballenas, sobre los grandes monstruos marinos. Fíjate bien. ¿Quién iba a pensar que en aquel momento que Dios estaba dando la bendición a aquella pareja y les estaba diciendo: gobiernen a los peces del mar? ¿Quién iba a pensar o quién se iba a imaginar lo que había en las profundidades del mar? ¿Quién iba a pensar en los grandes animales como esas ballenas enormes? ¿Quién iba a pensar que existían esos animalitos? ¿Y quién iba a pensar que un día el ser humano cruzaría los mares en barcos y que descubriría tantos peligros, pero que Dios le había dado al hombre y a la mujer el control de todos los seres vivos del mar? Ahora la pregunta es esta: si Dios le dio al hombre y a la mujer la autoridad para gobernar a todos los seres vivos del mar, ¿no le dará el Señor a la pareja la autoridad para vencer cualquier obstáculo que se le presente en la vida en matrimonio? Aquí el problema está muy sencillo de descubrirlo. Mientras que nosotros estamos en la voluntad de Dios, mientras que nosotros reconocemos la grandeza de Dios y que Dios puso de su espíritu en nosotros, y que por medio de ese espíritu nosotros podemos conectarnos con Dios, y que aunque Dios no nos conteste, sabemos que Dios nos escucha, y que si nosotros ponemos una situación delante de Dios, aunque en ese momento no nos escuche,
Aunque en ese momento no nos responda, sabemos que desde el momento que nosotros ponemos esa petición, ya quedó en manos de Dios y ya podemos tener el respaldo de parte de Dios. De pronto una persona no tiene licencia de manejar y sabe que si anda manejando sin licencia, puede detenerle un policía y le puede llevar preso. Sin embargo, aunque no tiene licencia de manejar, de pronto dice: voy a ir a solicitar mi licencia de manejo. Y viene y solicita la licencia de manejo. Y le hacen todas las pruebas, pero no le dan la licencia y sale sin licencia. Pero sale ya con un comprobante de que su licencia está en proceso. Y aunque le pare un policía, aunque no tenga la licencia ahí en la mano, el permiso en la mano, la autoridad visible en la mano, pero ya hay señales de que está en proceso. Es decir, ya entró en la computadora de Dios, vamos a hablar en este punto que estamos tratando. Ya se le toma en cuenta. Entonces, puede surgir cualquier detalle. Detalles que a veces nosotros no miramos. Son tan simples que pensamos que no hacen daño. Aquí me quiero meter en un punto muy importante. Muchas veces cae uno en la trampa del divorcio porque no pusimos atención cuando nos conocimos, simplemente nos emocionamos por alguna razón y no pusimos atención en cómo era aquella persona. Y para algo tan serio como es el matrimonio, uno tiene que tener cuidado en cualquier detalle. Yo he conocido a hermanos y a hermanas que ya tienen tiempo en los caminos del Señor y que comienzan a tratarse en un noviazgo y que me doy cuenta que desde el principio del noviazgo tienen ciertos choques, ciertos problemas y de pronto ya se sabe que duran unos días sin hablarse, sin frecuentarse. Uno se da cuenta. Y pasa un mes o 2 meses y vuelve a suceder aquello. Y aún así, con todo y eso, llega el momento de que hacen planes para casarse. Y yo digo: Señor, pero eso es un peligro tremendo. Porque han descubierto cosas que, como si fuera una alarma, una luz roja, una alarma que está sonando, le está avisando que tenga cuidado. Pero aún con todo y eso, aunque uno a veces les alerta, creen que van a convencer a la persona, que va a cambiar la persona, ya cuando estén casados, y deciden casarse aunque uno les aconseje que no lo hagan. Y yo quiero decirles algo, hermanos. Lo que no se consiga durante el noviazgo
jamás lo va a conseguir durante el matrimonio. Porque somos muy carnales, muy humanos. Le hablo de que nos inclinamos más por las cosas que nosotros creemos que son buenas. O para que me entiendan, somos muy inclinados a hacer las cosas por nosotros mismos. Y no somos inclinados a dejar que Dios nos guíe. Por lo tanto, le digo todo esto para centrarme en esta declaración. Es más fácil que siendo novios, que estando en el proceso de noviazgo, nos pongamos de acuerdo, aclaremos las cosas y lleguemos a un acuerdo que se ha de cumplir al pie de la letra, porque nos comprometimos, a pensar que después de casados se va a lograr. Le voy a decir algo que he visto, que mientras que están en un proceso de noviazgo, pueden comprometerse a hacer muchas cosas. Pero cuando ya se han casado, como que de pronto dice, ahora ya es mía, ahora ya es mío, ahora ya no tengo por qué esforzarme. Por ejemplo, te voy a dar una idea. Cuando andamos de novios, buscamos asearnos lo más posible, vestirnos lo mejor posible, tener la mejor imagen posible, mostrar que somos muy trabajadores, muchas cosas así, de ese tipo. Y muchos cuando ya se casan, dicen al cabo, ya es mi esposa, al cabo ya la conseguí, pues da lo mismo, como ya la tengo, ya no tengo que esforzarme en nada, y nunca me gustó el ejercicio, pues ya voy a dejar el ejercicio. Y estoy comiendo de más, me estoy perdiendo mi forma, pero ¿cuál es el problema? Ya la tengo aquí, ya es mía. Y ahí es donde empezamos a trabajar nosotros y a no dejar que el Espíritu de Dios nos guíe. Entonces, hermanos, hermanas, que nos quede muy claro este punto en este día. El punto de que ahí en Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios dijo, dominen a los peces, dominen a las aves y a todos los animales que se arrastran. Esto dijo Dios, tengan el control de toda la creación. Pero ni llegamos a tener el control de toda la creación como dice Dios, ni llegamos a tener el control de nuestras propias vidas como dice Dios. Y cuando menos acordamos, el diablo está teniéndonos como juguetes que mueve a su antojo y que nos pone como enemigos y que nos hace sufrir. Y lo más tremendo es que por darle nosotros el lugar a Satanás para que juegue con nosotros, o a poco por ignorancia de la palabra de Dios, que no la conocemos, o a
poco por ignorancia, porque la ignoramos, no la tomamos en cuenta y sufrimos. Pero ahí está el principio que nos puede dar la victoria en este día. Como le digo, Dios me dijo en esta madrugada, porque yo buscaba a ver con qué tema iba a comenzar, porque he acumulado temas para atacar a Satanás, que nos quiere hacer caer por el divorcio, temas que he fundado sobre escrituras muy hermosas. Y esta madrugada buscaba ver con cuál me decidía, y por fin me dice el Señor, habla de lo que sea que te acuerdes o que veas. Verás cómo vas a acertar y verás cuánta gente va a abrir los ojos y verás cómo Satanás va a empezar a soltar sus amarras y los cautivos se le van a escapar. Grábate esto, hermano, hermana. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, con espíritu de Dios, por eso somos capaces de hablar con Dios y de comunicarnos con Él y que Dios nos responda y sintamos que estamos hablando con Él. Nosotros somos capaces de permitir que Dios obre a través de nosotros para que nunca nos equivoquemos. Y llegamos al punto final, que si andamos batallando por ahí y andamos constantemente de malas el uno para con el otro, es simplemente porque alguno de los dos, y a veces los dos, estamos ignorando a Dios y su palabra. Así de sencillo. Volvamos a la palabra de Dios. Miremos la palabra de Dios, démosle valor a la palabra de Dios. Una vez más te digo, de nada sirve un gran predicador que no le dé el valor que debe darle a la palabra de Dios. De nada sirve una vida cristiana que no esté fundada sobre el valor que tiene la palabra de Dios. Dos cosas muy importantes: el Espíritu Santo en nosotros, moviéndonos a nosotros, y la palabra de Dios tomándola en serio, tal como lo dice, que lo creamos, y que si tenemos que humillarnos y si tenemos que dejar alguna cosa, la dejemos, pero que nos ciñamos a la palabra de Dios. Y yo te aseguro que de hoy en adelante empezaremos a ver la victoria en nuestra vida cristiana y en nuestra vida en matrimonio. Sigue escuchando este tema y medita más en esos dos versículos, Génesis 1, 27 y 28, y verás que tendrás una gran victoria en tu vida en matrimonio.